Querido Rodrigo, ¿sabes qué? ¿Qué pasó, Tamara? Tengo algo muy importante que decirte. A ver. Yo no quiero olvidarte, tal vez tú regreses y aquí yo estaré esperándote, amor. No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo. Tú y yo somos uno mismo y de eso se trata el tema que vamos a explorar hoy, de lograr ser uno mismo unos con otros a través del cambio de la perspectiva. Se trata de participar afectivamente de la realidad del otro, intentando ponernos en su lugar. Se trata de imaginar qué está sintiendo y pensando la otra persona. ¿Cómo me sentiría yo en su lugar? Eso se llama empatía. Aunque ya les declamamos con mucha pasión, aquí les va un pequeño poema de Yeats, poeta irlandés, para entrar en discusión con nuestro invitado de hoy. Yo sé que mi destino está ya escrito, allá entre las nubes, en lo alto. Ni odio a los que pelean contra mí, ni amo a los que defiendo. Mi país es Kiltartan Cross, y mi paisano el pobre que ahí existe. Como sea que acabe, viva o diga adiós, no lo va a hacer más feliz o más triste. En este poema, un poeta se imagina cómo es que un piloto en la guerra siente la llegada de su propia muerte. La empatía es un ejercicio en que comprendemos y compartimos lo que otra persona, que no soy yo, siente o puede llegar a sentir. Aunque yo no sea una piloto irlandesa del siglo XX, sé por cómo me hace sentir el poema qué siente ese piloto. También sé que el piloto de pronto tiene una epifanía. A mis paisanos, si vivo o si muero, les importa un cacahuate. No solo eso, el piloto nos tira netas. Ni odio a los que pelean contra mí, ni amo a los que defiendo. Cuando alguien nos cuenta sus sentimientos, es un ejercicio que acerca a dos personas. La persona que comparte está abriéndose y confesando en dónde es vulnerable. La persona que escucha tiene la opción de considerar la empatía y a través de la toma de perspectiva podemos llegar a la empatía. Como escuchamos, la literatura es una forma de imaginarnos cómo es que el otro siente. Si yo me llego a sentir como el otro, esa persona ya no está tan lejana y ya estamos conectados por un sentimiento. El invitado de hoy nos acompaña porque la poesía nos enseña a sentir lo que otro siente y pensar lo que otro piensa. Nos invita a ponernos en otra perspectiva. Mario Murguía es profesor, traductor y poeta. Con él vamos a hablar de la relación entre la literatura, la empatía y las emociones. Mario, muchas gracias por esta conexión vía remota. Ojalá pudiéramos hacerla en vivo, pero bueno, por el momento no se puede. Y me encantaría que empezaras hablándonos para ti qué es la empatía. La empatía yo la entiendo como una identificación, una especie de conexión con otra persona, sobre todo de carácter intelectual y sensible. Es decir, para que haya empatía debe uno identificarse no solamente con los pensamientos del otro, sino con sus sentimientos y sobre todo con sus emociones, con sus estados de ánimo. La empatía es algo así como intentar ponerse en los zapatos de los demás. Y eso pues es un ejercicio de las maneras en que concebimos las vidas de los demás a partir de nuestras propias experiencias en el mundo, en la vida, con otras personas. Mario, la empatía surge cuando nos ponemos en la perspectiva del otro y tomamos su relato como el nuestro. Pero, ¿cuál es el papel del lenguaje en esta puesta en perspectiva? Sí, yo creo que la literatura, sobre todo en el ejercicio de la lectura y en el ejercicio de la escritura, definitivamente no solo ayudan, sino que además provocan esa empatía, no solamente con otras personas, digamos, a través de ciertas afinidades de lectura o afinidades creativas a través de la escritura, sino también con personajes, ¿no? Si nosotros leemos con cuidado, qué sé yo, alguna novela, algún poema, algún cuento, generalmente encontramos que nos podemos, si no identificar, por lo menos relacionar intelectual o afectivamente con algún personaje, ¿no? Con alguna voz narrativa.
con alguna voz poética en algún poema, ¿no? Y eso tiene que ver con el ejercicio de la imaginación del que hablaba yo antes, y sobre todo con la capacidad que tiene uno de recibir lo que está en la página o en la pantalla, por ejemplo, ¿no? Y hacerlo propio, hacerlo parte de la experiencia personal, de la experiencia intelectual, de la experiencia sensible, ¿no? Y en ese sentido, la literatura es un medio perfecto como para ejercitar esta capacidad de empatía y la capacidad de la imaginación, por supuesto, ¿no? Si la empatía se da por medio de la imaginación. Es decir, uno no se puede poner en los zapatos del otro a menos que se imagine cómo es el otro, ¿no? A menos que se imagine cuál es la talla de los zapatos del otro, ¿no? Entonces la comunicación en ese sentido es empática y es altamente imaginativa, ¿no? Altamente creativa incluso. Siento que aprendemos muchos sinónimos e intentamos agregar muchas palabras a nuestro vocabulario como para hablar mejor y escribir textos más enriquecidos y muy académicos y muy formales, pero no nos enfocamos tanto en enriquecer nuestro vocabulario emocional para poder comunicar más específicamente estas emociones y lograr la empatía. ¿Cómo crees que podamos empezar a ampliar este bagaje del vocabulario emocional? Mi respuesta favorita para eso es leyendo. La mejor manera no solamente de adquirir nuevo vocabulario, de adquirir vocabulario más sofisticado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por llamarlo así, es leer, ¿no? Y no solo leer, sino también escribir. Porque finalmente la lectura no es otra cosa que una manera de comunicarse con alguien más, ¿no? Ya sea que ese alguien más es un ser real, una persona que habita en el mundo circundante, o una persona que habita, un ser que habita en el mundo de lo ficticio, ¿no? En el mundo del verso también, por ejemplo, ¿no? Alguien inventado que sin embargo parece real o que da la impresión de ser real justamente a través del uso del lenguaje, por medio del uso de la palabra, del uso, creo yo, imaginativo y poco común de la palabra. Entonces, si nosotros trasladamos esa experiencia de la lengua extraordinaria de la literatura a nuestras propias vidas, ¿no? Y a nuestras propias experiencias del mundo, entonces encontraremos que no solamente nos comunicaremos mejor, sino que además seremos capaces de vivir vidas tan extraordinarias como el lenguaje que usamos, ¿no? El lenguaje es no solamente espejo de la vida, sino experiencia de la vida. Entonces, ese vocabulario, a través de la lectura, por medio de la palabra, no solamente se va a enriquecer, sino se va a ejercitar, y entonces los demás podrán conocer de nosotros no solo lo esencial, sino lo más preponderante de nuestra existencia, de nuestro ser, de nuestro pensamiento. Y cuanto mejor podamos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vivimos, mejor será nuestra experiencia del mundo y nuestra comunicación y nuestras relaciones, ¿no? Existan en el mundo o existan en la página. La literatura es un puente entre el lenguaje y lo emotivo. ¿Por qué dirías que pasados los siglos o los milenios, un poema sigue siendo el mejor medio para transmitir una emoción o un sentir? Porque el lenguaje de la poesía no es solamente un puente hacia lo emotivo, sino es lo emotivo. Es decir, el lenguaje poético es pensamiento, es intelecto, pero también es emoción en sí mismo. Como decía yo hace un rato, creo yo que el poema pervive con mucha fuerza, con mucha intensidad, justamente porque es un producto, una emanación, si queremos, de lo más sensible, de lo más íntimo. Entonces, el poema, el verso, si ustedes quieren, nos permite no solamente expresar esa intimidad, sino también acceder a la intimidad de los demás. Es por eso que el lenguaje de la poesía es sí complejo, pero al mismo tiempo memorable. Eso es poesía, es lenguaje memorable, es lenguaje que va más allá de lo cotidiano para colocarse en eso, en lo imaginativo, en lo especial, en lo que está fuera
de lo común y del mundo circundante para alojarse en el pensamiento y en la emoción de los individuos. Siento que la literatura y otras formas de arte pueden llegar a ser intimidantes, por todo un sistema muy complejo y que llega a ser elitista, pero ¿cómo podemos volver a los orígenes de este tipo de expresiones y de disciplinas? Perderles el miedo no solamente a la hora de consumirlos, sino de crear. Yo creo que lo que conviene es pensar la experiencia de la literatura, la experiencia de la lectura y de la escritura como cualquier otra experiencia. Me parece que es muy importante pensar en los libros, en nuestra vivencia de los libros o de los textos, igual que pensamos en, no sé, lo que sentimos, lo que pensamos cuando vamos al cine, cuando nos sentamos a comer con amigos o con la familia, cuando vamos al parque, ¿no? Porque igual que recibimos sensaciones y expresiones cuando hacemos todas estas cosas, las podemos recibir incluso con más intensidad y más contundencia al leer, qué sé yo, una novela, un cuento, un poema, ya sea corto o largo. Y se trata de recuperar esta noción de que la lectura también es parte de la vida diaria, ¿no? Convivir con otras personas, dirán algunos, es leer a esas personas. Entonces, no veo por qué no, igual que leemos a otras personas, ya sea cuando hablamos con ellas, cuando interactuamos con ellas, por ejemplo, en línea, ¿no? O mediante las consabidas redes sociales. ¿Por qué no podemos hacer eso también con un libro, ¿no? No solamente con el autor del libro, sino con el libro mismo, con sus personajes, con sus voces, con sus palabras incluso, ¿no? Con las experiencias que podemos imaginar y revivificar mediante la lectura misma, ¿no? La lectura tendría que ser, creo yo, esencial en nuestro diario vivir, en nuestro convivir, digamos, ¿no? ¿Qué invitación nos haces a integrar el tema de la empatía a nuestra vida cotidiana, al día a día? Cuando nosotros queremos expresar algún tipo de sentimiento, algún tipo de pensamiento o idea o inquietud, generalmente comenzamos diciendo cosas como yo pienso, y a últimos tiempos cada vez más la gente dice es que siento que esto es así o esto es de esta otra manera, ¿no? Entonces, pensar y sentir cobran sentido al comunicarse y al utilizar la lengua, ¿no? Y al vivir con la lengua y tener una conciencia de la lengua. Y creo que la lectura nos permite justamente adquirir la conciencia necesaria para empatizar con los demás. Dado que tanto la escritura como la lectura son ejercicios de la imaginación, podemos partir de ahí y dar por hecho de que la empatía es igualmente un ejercicio de la imaginación. Y en ese sentido, la empatía es resultado de una lectura no solo del mundo, sino de las demás personas. ¿Cómo fue que la literatura cambió tu vida y te ayudó a desarrollar la empatía? Yo leo desde muy joven, desde muy pequeño. Entonces, para mí la lectura siempre fue esto que les decía, ¿no? Una experiencia cotidiana, ¿no? Una experiencia que me tomaba mucho tiempo y que hacía yo con mucho amor, por decirlo de alguna manera. Eso también es importante. Desarrollar este amor por la lectura, ¿no? Dirían algunos que es un sentimiento casi irrefrenable. Los que leen con frecuencia no pueden dejar de hacerlo. ¿Qué consejo pueden encontrar los jóvenes para acercarse al tema de la lectura y para acrecentarlo con el tiempo? Que no se nos haga algo aburrido o algo ajeno a nuestra vida cotidiana. Es importante leer lo que a uno le interesa leer. A partir de esos intereses y de esas, digamos, pulsiones íntimas, uno puede empezar a leer lo que le cause más interés, lo que le cause más alegría, ¿por qué no? Y lo que le cause más curiosidad. Y a partir de ahí se va dando la lectura casi de manera natural. Si uno empieza por esta vía, por la vía del interés, seguramente va a terminar haciendo conexiones y relaciones entre textos, entre lenguajes,
y entre posibilidades de lectura, ¿no? Que no tienen que ser, que no tienen que restringirse a un medio como el libro físico, sino que ahora con la tecnología se pueden alcanzar muchas más opciones que pueden resultar muy atractivas y sobre todo muy gozosas, ¿no? A partir del interés se da el gozo, y cuando se alcanza el gozo leyendo, entonces se puede continuar leyendo por siempre y durante gran parte del día, creo yo, ¿no? Claro, hay que entender que ahora más que nunca, en ningún momento de la historia, estamos leyendo y escribiendo como nunca ninguna generación lo había hecho. Y eso también es leer, y eso también es escribir. Y está leyendo ahora porque tiene pocas opciones de hacer otras cosas, ¿no? Es decir, ya no puede salir, ya no puede ir al cine, ya no puede ir al parque, ya no puede ir al partido, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, se ha visto quizá obligada a leer, pero en esta obligación ha encontrado nuevas posibilidades de aprendizaje, nuevas posibilidades de diversión, nuevas posibilidades de gozo, y eso también es muy importante. Es decir, dejar de ver la lectura como una obligación y empezarla a ver como una oportunidad de conocer el mundo, de conocer nuevas latitudes, de conocer nuevas lenguas, de conocer nuevos personajes y nuevas experiencias, ¿no? Y tenemos además el reto de llevar este tema al campo de las redes sociales, que es donde la mayoría de nosotros nos desarrollamos en la actualidad. Muchas redes sociales restringen, digamos, el uso de la palabra por razones que tienen que ver con la tendencia, ¿no? O con la inmediatez de la comunicación. Pero hay otras opciones que permiten explayarse, ¿no? y permiten leer más extensamente, más cuidadosamente y con más atención, creo que. Y eso también es muy importante, ¿no? Y en la variedad está el gusto, como dice el dicho, ¿no? Se puede pasar de un medio a otro de lectura de manera muy sencilla y muy alegre, ¿no? Es decir, le proporciona a uno una sensación de variedad leer, por ejemplo, en la página o en pantalla o en alguno de los aparatos con los que leemos ahora, ¿no? Y que nos permiten tener lecturas a la mano como nunca antes, ¿no? Es decir, ahora no tenemos que cargar libros, ¿no? Pero sí podemos llevar muchos libros en el teléfono, en esto que llaman la tableta, en la computadora, etcétera, etcétera. Y eso nos da opciones. Creo que también son muy válidas y hay que aprovecharlas. Y además, gracias a esta tecnología, también está la oportunidad de unirse a clubes de lectura, a grupos para comentar y para que esto no sea nunca más un acto solitario. Hay que pensar que la lectura ha tenido una evolución constante a través de los siglos, ¿no? Igual que nuestras maneras de comunicación y que nuestras propias personas, ¿no? Hace mucho tiempo la mayoría de las personas no sabía leer. Entonces lo que se acostumbraba era que quien sí sabía leer se ponía en medio o frente a un grupo y esa persona les leía o les contaba cosas a los demás, ¿no? En cuanto los libros empezaron a imprimir, más gente pudo tener acceso a ellos y entonces la gente empezó a leer ya no en grupo, sino generalmente en solitario. Creo que una de las maravillas de las redes sociales y de tecnologías como el Internet es que nos permite regresar, como decías tú, a una lectura en grupo, a la lectura pública, digamos, al intercambio de ideas sobre lo que estamos leyendo y sobre las maneras en que captamos y percibimos lo que estamos leyendo, sobre la manera en que hacemos nuestro texto. La inmediatez que procuran las redes sociales también es muy valiosa porque en cuestión de segundos podemos intercambiar opiniones, ¿no? Intercambiar ideas, intercambiar interpretaciones y lecturas de los textos. Y eso también es valiosísimo porque es parte del proceso y de escribir en muchos casos también. Claro, y tenemos la asignatura pendiente de llevar el tema de la empatía a estas nuevas relaciones sociales, a las relaciones virtuales. Claro, y qué mejor que establecer una empatía no solo intelectual, sino también sensible
diría yo que hasta amorosa, ¿no? Por medio de nuestras experiencias con los textos, ¿no? Preguntar no solamente qué pensaste, sino qué sentiste, cómo reaccionaste, incluso cómo respondiste a aquello que leíste y cómo puedes comparar esas respuestas, esas expresiones personales con las de los demás, ¿no? Eso enriquece la lectura y enriquece el texto que tenemos frente a nosotros, ¿no? Mario, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y por enriquecer nuestra visión sobre la empatía. Muchas gracias, doctor. Sin duda nos quedan muchos temas para la reflexión en casa. Al contrario, gracias a ustedes y cuando quieran leemos juntos. Le agradecemos a nuestro invitado y ahora vamos de Irlanda a Juchitán. A ver, ¿cómo es que yo, una mujer de la Ciudad de México que habla español, me puedo poner en los zapatos de un joven juchiteca que vive en Oaxaca y habla zapoteco? Una vez más, a través del arte. Vamos a verlo. Bueno, pues Juchirrap es como su nombre lo dice, ¿no? Juchitán y rap. ¿Quiénes son? Es la banda Juchirrap. Todo lo que pasó fue que queríamos contar lo que pasaba en nuestra esquina, nuestra colonia, la ciudad, y entonces fue que quisimos hacer Juchirrap. Pero creo que también somos un poco la voz de la gente, ¿sabes? Todos empezamos como contando historias, ¿no? La historia de mi compa, la historia de mi vecino. Y entonces, Juchirrap es un poquito de la voz de la gente, ¿sabes? Yo soy de Juchitán y me siento identificado con mi ciudad y con lo que pasa, sea bueno, sea malo. Tratamos de escribir lo que algunas cosas no se dicen, ¿no? Algunas tienen miedo a hablarlo. Algo que muy chistoso es que siempre con nuestras letras concuerdan con lo mismo. Al principio nunca teníamos algo planeado de que vamos a hacer rap en zapoteco, ¿no? Esto solo se fue dando ya que en la mayoría de la sección se habla el zapoteco para que te puedan entender. Cualquier cosa, si vas a la tienda, necesitas hablar zapoteco. Si vas a caminar en la calle para que no te asalten, necesitas hablar zapoteco para que sepan que eres de acá. Pues es como indispensable, ¿no? Pero no fue algo como que nosotros vamos a hacer rap en zapoteco, sino que solo se fue dando. Mi corazón vuela y se exalta por ti. Yo soy juchiteco. Por fortuna nosotros tuvimos una educación así bien chida, ¿no? O sea, un poco dura, pero chida. Y entonces aprendimos a respetar eso, de que no, nuestro zapoteco es nuestro, hay que valorarlo, es de nuestros abuelos, de nuestra tierra, es lo que somos. Y entonces así fue como que empezamos en algunas canciones a hablar de esos temas, porque es lo que tenemos. ¿Quién más va a hablar de eso? Nadie, no, pues nosotros. Es parte de nosotros, pues vamos a seguir haciendo lo que tenemos. Si estás conmigo, yo haré que te respeten. Bailaremos la Llorona y Petrona de Nezaquete, Juchitán. No, pues nosotros somos la banda Juchirrap y hasta donde llegue un saludo enorme. No se olviden de nosotros, ¿no? Y no hablo de nosotros, sino de nuestro pueblo. Eso es todo. Aquí no discriminamos como eres tú.
Puede ser Mushengola y si quieres Singyu. En mi Juchitán. A ver. La empatía entonces es un proceso en el que si tú me cuentas que estás triste porque digamos que se murió tu perro, yo me tengo que poner triste. ¿Por qué? ¿Cómo me imagino eso? Yo nunca he tenido mascotas. Pues mira, ponerte en mis zapatos implica imaginarte que todos los días que te vas a dormir y tu mejor amigo está contigo ahí calentándote la camita. Imagínate que nadie te contesta el teléfono, mensajes, WhatsApp, nada. Pero hay alguien que está siempre ahí para ti. Imagínate que aparte de tus papás, nadie en este planeta te quiere como ese ser vivo. ¿Ya te lo imaginaste? Ya. Ahora imagínate que todas estas cosas increíbles que te planteo desaparecen de un día para otro, así, ¡pum! La clave aquí es el punto de vista, la perspectiva. Se trata de ver, sentir, pensar e imaginar lo que ve, siente, piensa e imagina el otro. Y para que nosotros sepamos cómo piensan, ven, sienten y actúan ustedes, cuéntenos por redes sociales. Agradecemos a nuestro invitado en este patio de las fiestas, llamado así porque Diego Rivera, un chavo muy movido, decidió hacer de sus murales fiestas de color, placer y luz. El edificio de la SEP está restaurado y tiene obra contemporánea de Felgueres, además de la obra ya histórica de Siqueiros y Rivera. En cuanto puedan salir a pasear, dense una vuelta. Seguimos con Jóvenes en TV. La pausa activa que nos toca desarrollar el día de hoy pertenece al tipo de motricidad de danzas y bailes típicos y también, aunado a esto, generar el rescate de costumbres y tradiciones de nuestro país a través de la secuencia de un movimiento básico perteneciente al paso de la jarana del estado de Yucatán. Bien, para ejecutar este tipo de movimientos tenemos que alternar el acento de pies en el piso, es decir, marcamos derecha, izquierda, derecha, giramos y como si fuéramos a patear una pelota, al frente. Después, izquierda, derecha, izquierda y pateamos. Bien. Los brazos los vamos a colocar aquí atrás, entonces lo vamos a marcar en nuestro lugar. Derecha, izquierda, derecha, pateo. Izquierda, derecha, pateo. Derecha, izquierda, pateo. Podemos ir también aprovechando las direcciones, trabajando un poquito la lateralidad. Entonces iríamos girando de primer momento hacia la derecha, 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 hasta retomar el punto frontal de esta manera. De igual modo, podemos realizarlo hacia nuestro lado izquierdo. Muy bien. Esta pausa activa, como les comenté en un inicio, es perteneciente al paso básico de la jarana del estado de Yucatán. Gracias.